Vamos a realizar una figura geométrica, un rectángulo. Y la siguiente es la herramienta rotar. Voy a dar un clic y para esta simplemente me voy a uno de los vértices de mi figura y con esto ya puedo darle una rotación o giro teniendo el centro aquí. ¿Qué pasa si este centro lo cambio? Lo voy a poner en este vértice, voy a mover de este otro y fíjense, me mueve mi figura o me la rota según donde yo tenga este punto o esta ancla, porque muy bien puedo yo cambiarlo a algún otro y seguir haciendo esa rotación, o muy bien manejarlo desde el centro y hacer igual mi giro o rotación. También en esta misma tenemos herramienta escala, que funciona de la misma manera. Aquí tengo pues mi punto en el centro y por ejemplo aquí ya nada más jalo y yo puedo hacer una escala de mi figura, o bien puedo manejar este punto aquí y sobre de ese hacer una escala o agrandar mi figura. También tenemos la herramienta reflejo. Para esta vamos a tener un punto donde inicia nuestro, bueno, de donde vamos a hacer nuestro reflejo. Vamos a dar, por ejemplo, el siguiente punto aquí. Bueno, aquí y aquí, ahí está. Me reflejó exactamente esos, de donde estaba, bueno, a partir de donde estaban esos dos vértices. ¿Qué pasa si yo escojo este y este? Me refleja la figura que yo tenía aquí desde este trazo, refleja la figura hacia acá. Esa es ahora sí la herramienta de reflejo, y tenemos una herramienta más que es herramienta distorsión. La herramienta distorsión simplemente nos va a permitir que desde algún punto nosotros hagamos esa distorsión. Vamos a ver. Ahí está. Tomando como punto de referencia el primer punto, jalamos y podemos distorsionar nuestra figura. Ahora, estas herramientas la verdad es que a mí pues no me son muy útiles, porque para empezar, si yo tengo una figura geométrica y yo la quiero girar, basta con irme aquí a un vértice y girarla. Claro que si yo quiero girar a partir de uno de los vértices, sí la voy a ocupar. Sin embargo, pues normalmente lo que yo ocupo es girarla nada más en este sentido, desde un centro. E igual, si yo quisiera, por ejemplo, darle una escala, un reflejo, tengo otro menú que me permite hacer exactamente lo mismo. Vámonos a, déjenme ver nada más, es aquí en objeto, transformar, y tengo, por ejemplo, tengo mover, tengo rotar, tengo reflejo, escala y distorsionar. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, si yo me voy aquí a reflejo, aquí ya en vez de yo ponerle de qué punto y qué punto se haga el reflejo, yo aquí tengo forma de hacerlo horizontal, vertical o inclusive darle un ángulo. Y aquí tengo forma de previsualizar si es lo que yo ocupo. Por ejemplo, bueno, en esta figura no se va a notar, voy a poner otro tipo de figura. Vamos a manejar esta figura. Igual me voy a ir a objeto, transformar, y le voy a dar, por ejemplo, reflejo. Entonces, yo tengo aquí reflejo horizontal, tengo, por ejemplo, el vertical. Si ven que me lo muestra, ahí no hay ningún cambio, aquí ya lo puedo previsualizar, o inclusive tengo en ángulo. Aquí le puedo dar un ángulo de 140, por ejemplo, y me da un reflejo, perdón, según el
ángulo. Quizás en una figura geométrica no es muy visible, pero vamos a intentar a lo mejor con un texto. Voy a poner aquí un texto y lo voy a convertir a curvas. Ahora vámonos igual, objeto, transformar en reflejo. Y aquí lo podemos ver de mejor manera. Ya tiene aquí previsualización, entonces si lo pongo de forma horizontal, lo hace así. Lo pongo en vertical, lo hace en vertical. Y si lo pongo en ángulo, por ejemplo, vamos a darle 45. Me lo hace en un ángulo de 45. Entonces es una forma en que yo lo puedo hacer. También tengo aquí otras opciones. Por ejemplo, vamos a ver en rotar. Tengo yo aquí esta opción donde no es a través de puntos, sino que yo aquí le puedo dar una rotación, por ejemplo, 45, y me la hace. Entonces, estas se me hacen más exactas. Pueden ambas ser muy útiles porque sí dan, es muy diferente una de otra. Sin embargo, bueno, yo como lo manejo, me gustan más las que son un poco más exactas. Igual funciona, por ejemplo, aquí escala, te da la forma de hacer una escala ya sea uniforme o no uniforme. Vamos a probar la primera. Si yo, por ejemplo, quisiera a un 110, lo crece a un 110 en una forma uniforme, o, por ejemplo, no uniforme. Puedo ponerle que horizontalmente la escala sea de 120 y, por ejemplo, vamos a ponerle aquí 150. Entonces, hacia lo que es horizontalmente me lo hace en 120 y lo que es vertical en 150. Igual tenemos opción de escalar vértices, cambiar escala de trazos y efectos y pues obviamente previsualizar. Vamos a ver qué más tenemos aquí. No hemos visto esta que es mover. Aquí mover yo la utilizo mucho para lo que son las tarjetas. Hago mi tarjeta de presentación y ya solamente le doy aquí mover. Las tarjetas de presentación normalmente miden 9 por 5 centímetros. Aquí tengo en milímetros, entonces debe de ser 90. Bueno, vamos a hacerlo de esa manera para que podamos verlo. Por ejemplo, este lo hice muy grande. Era más bien, si eran, normalmente yo me manejo en centímetros, entonces sí era 90 aquí, 90 por 50 milímetros. Ahí está. Y por ejemplo, yo cuando hago tarjetas de presentación, lo que hago es que ya tengo mi diseño, tengo mi tarjeta, y lo único que hago es irme a objeto, mover, y para copiarla exactamente, lo que hago es, por ejemplo, aquí darle 90, aquí le voy a dar 0, y si ven, aquí ya me copia exactamente lo mismo que tengo aquí, me lo copia acá, e igual, lo que vuelvo a hacer es seleccionar ambas tarjetas, pensando en que son tarjetas, y aquí le doy ahora hacia abajo 50 milímetros, y fíjense, lo mismo que tengo aquí lo va copiando hacia abajo. Entonces de esta manera yo ya tendría 4 tarjetas exactamente copiadas. Es una forma de copiar exactamente algún objeto o moverlo, porque también se puede hacer lo mismo. Aquí lo que yo hice fue nada más copiarlo. Por ejemplo, aquí dice mover, pero yo lo que hice fue copiar porque le doy aquí en copiar. Si ustedes nada más lo quieren mover, le dan OK. Y lo que hace es moverlo exactamente a la distancia que ustedes están ocupando. Entonces, esto es, por ejemplo, mover, rotar es lo mismo. Ya lo vimos, es
Tenemos también reflejar, tenemos escala y tenemos distorsionar. Vamos a ver qué nos da en distorsionar. Aquí nos da, pues a través de qué eje, nos da un ángulo de distorsión, etcétera. Y aquí lo podemos estar previsualizando. Entonces, esta es la forma de hacerlo más exactamente, con un poquito más de opciones. Y aquí en lo que es mi herramienta, directamente, pues ya es un poquito más a mano alzada. Sin embargo, ambas son útiles y puede servirnos una u otra para realizar nuestro trabajo.